Bueno, de vuelta. Buenas tardes a todos. Gracias por la concurrencia. Gracias a la Unión de Gremios por la invitación y por poder participar en este espacio. Antes que nada, hay que decirles que está muy bueno recibir un montón de aplausos antes de empezar a hablar, o sea que vamos a hacer lo mejor que se pueda. A nosotros nos han pedido hablar sobre el aspecto tributario de esto que se ha llamado el paquete de leyes tributarias de la provincia. No va a ser esto una exposición académica, sino más bien una charla explicativa, y en ese sentido hay que referir a que el estudio que yo integro junto con el doctor Federico Rauch, desde el mes de febrero estamos haciendo una serie de publicaciones un poco con el objeto de dar a conocer nuestra opinión, pero también con el objeto de dar a conocer qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se ha legislado, porque hay toda una sombra, una actitud tal vez de no querer informar en detalle, de ocultamiento y de cercenamiento de la palabra. Aquí el compañero Cuba, que es quien me invitó, me dice que primeramente esta reunión debiera haberse realizado en ámbitos del gobierno, en uno o dos colegios que fueron los colegios que se habían requerido, y también creo que se hizo alguna publicidad para que se realice en otro lugar. Esto a último momento no se pudo realizar, entonces se requirió este espacio que es de la municipalidad. Nosotros también, con estas publicaciones que les refería al principio, tuvimos tuvimos portales, tuvimos diarios, desde febrero hasta el lunes de la semana pasada. Curiosamente, el editor que estaba publicando, que es un diario de Río Grande, nos recibió una nota para ser publicada el día lunes 28 de abril, con la conformidad de que esa publicación efectivamente se iba a realizar, y la sorpresa fue que la mañana del lunes 28 esa publicación no estaba en el portal respectivo. No supimos por qué, pero como conocemos a casi todos los que tienen portales o los editores, yo personalmente llamé a otro, quien me dijo que sí, que gustosamente también publicaba para el día martes, y el día martes no se publicó. Como hay que ser muy inocente para pensar que todas estas cosas son casualidades, entonces decidimos publicar en nuestra página web, que no es un portal ni tiene una capacidad de lectura como la tienen los portales, pero ahí es donde vamos a continuar con nuestras opiniones y con los pareceres que estamos haciendo aparecer, o las ideas que pretendidamente queremos que sean difundidas, siempre sobre la idea o sobre la base de aclarar, de publicitar todo aquello que el gobierno, que ha tomado la decisión de legislar en ese sentido, no ha publicado. En este sentido también hay que decir, y todos nosotros sabemos que las leyes son de febrero, y el boletín oficial que tiene la publicación es de los primeros días de marzo, es decir, hubo un atraso, que no sabemos si será una cuestión logística o no, pero esto es un detalle que también cuenta en toda esta actitud de legislar y no informar. Pero por suerte, como vivimos en democracia, cada uno puede opinar y decir lo que quiera, entonces ese es un poco el sentido de esta reunión, de esta convocatoria. Nosotros vamos a comenzar diciendo esto que es el poder tributario, o sea, se habla de revolución tributaria. Una de las primeras notas que publicamos se nominó así, la revolución tributaria de Tierra del Fuego, porque efectivamente pensamos que es así. Antes que eso, hay que decir qué es el poder tributario, y para decirlo en términos callejeros, es la posibilidad del Estado de imponernos que hagamos contribuciones. Ustedes fíjense que impuesto significa imposición, o sea, no hay una razón, una explicación, una elaboración de por qué el Estado nos cobra impuestos. Impuestos es
un concepto genérico que se desdobla en otra serie de contribuciones que son más específicas, pero en principio esa es la cuestión. Todo esto viene del Pacto Social de Rousseau, que más o menos dice que si queremos vivir en comunidad tenemos que entregar una parte de nuestras libertades, y dentro de esa parte de nuestras libertades una parte de nuestro dinero. Si yo quiero salir a la calle no puedo utilizar el espacio público yo solo, sino que es público. Si yo quiero tener un Estado organizado, debo hacer alguna contribución en dinero para que ese Estado funcione. Si yo quiero ir al Parque Nacional, la pregunta es ¿por qué tengo que pagar para entrar a ver algo que es mío, que me corresponde como argentino? Porque si es nacional y yo formo parte de la nación, entonces no se entiende por qué. Pero bueno, el mantenimiento del parque requiere algún costo y alguna actividad que lógicamente necesita algún dinero. Ese es el sentido. Quiere decir, el poder tributario es el poder que tiene el Estado a través de sus representantes, y aquí viene una primera cuestión, que es que el Estado somos todos. Tenemos un sistema democrático, del cual nosotros pensamos que es lo mejor que tenemos hasta ahora, pero eso no significa que sea perfecto. Y justamente nosotros estamos acá reunidos porque dentro de un sistema democrático ocurre este tipo de cosas que no son la perfección o el funcionamiento regular de todos estos órganos de la democracia, así es como es nuestro parecer. En ese sentido, sabemos que esto es un sistema representativo, la Constitución nos impone que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esto es algo que lo sabemos de memoria desde la escuela primaria. Nuestros representantes son los legisladores, hemos votado y así se ha compuesto la legislatura. Pero acá viene una cuestión relativa con eso que es la representación. En teoría, el diputado al que yo voté debiera hacer lo que yo le pido. En teoría, el diputado al que yo voté, antes de tomar una decisión, debiera consultarme porque yo lo voté. Es bastante infantil lo que estoy diciendo porque esto no ocurre. Vamos a poner un poquito de humor a esta charla porque estos temas son densos. Había un cómico hace unos años que emulaba el discurso de un político en épocas electorales y decía, al comienzo de su discurso, yo en representación de quién les habla. Bueno, no se rían. Eso... Bueno. Eso hace unos años era gracioso, era chistoso, era motivo de risa y de alegría. Ahora no. Acá lo que pasó es que se hicieron una serie de modificaciones estructurales, que ahora vamos a ver cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros, inconsultamente. Y esto no es una apreciación subjetiva o dogmática, o como quiera decirse, sino que resulta difícil, de verdad le digo, resulta difícil, ustedes me dirán, admitir que desde el tiempo en que asumieron nuestros representantes, los legisladores, hasta el 8 de enero, estudiaron, concientizaron, elaboraron y supieron qué era el contenido de estas leyes que han votado. A nosotros nos ha dicho incluso uno de los legisladores, mirá, yo tuve esto 2 días antes de la votación. Ese es uno, el que conocemos, vamos a entender que puede haber ocurrido una circunstancia así con el resto. De modo tal que lo que se puede decir acá es que hay una cuestión elaborada, preconcebida, armada en otro lugar, que se trajo como proyecto, se lo vendió al gobierno, el gobierno lo bajó a la legislatura y acá estamos todos reunidos tratando de entender qué es lo que se dijo. Pero los legisladores tampoco entendieron lo que estaban haciendo. Y por eso a poco de andar salió un grupo de ellos a decir, no, yo no voté, yo esto, yo lo otro, yo acá. No interesa, lo cierto es que estamos metidos en esto. Esta es una de las fisuras, de las irregularidades del sistema democrático.
La otra cuestión, que es en la que estamos inmersos, recién Sandra Esperón refería a la cuestión de la iniciativa popular, es la crisis en los sistemas de control, es decir, cómo se controla todo esto, cómo se controla ese ejercicio del poder tributario del Estado. Este es el tema. Yo digo que no hay control. El único control es la buena fe, la vocación de servicio, la buena onda de aquel que es el operador y que tiene que ejercer ese control. Esto no es novedad. En todo el planeta los distintos sistemas de control del poder están en crisis por estos años. Esto no es cosa que lo digamos acá, esto ya se ha dicho en varios ámbitos y por gente de mucho mayor instrucción y mayor peso en las opiniones que nosotros. Entonces tenemos que no hay mandato directo, uno no le puede decir al legislador qué es lo que tiene que legislar, tampoco hay una forma de controlar. Entonces, la manera de controlar es esto que estamos haciendo acá, es la acción. A mí me sorprende y les agradezco un domingo a la tarde, que es normalmente el espacio que uno tiene para la actividad familiar o para la actividad de recreación o de descanso, estar acá. Eso demuestra interés. Nosotros los abogados decimos que el interés es la medida de la acción. Y yo pienso que por ahora hay mucha acción por desarrollar para llegar a poner esto en un lugar que sea útil para la ciudadanía. Porque acá viene otra idea, otro concepto que sería útil refrescar, que no es nada nuevo, y es que el Estado está al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio del Estado. Esto que yo digo se puede decir que es de modé, pero esa es la democracia. La democracia supone que hay una serie de representantes, eso que hoy en día se llama clase política, que está al servicio del ciudadano. La política es un servicio para la ciudadanía. Esto pareciera que es al revés. Todos sabemos que el macro de esta cuestión se origina por un déficit en las arcas provinciales que este paquete de leyes pretende solucionarlo, pretende tapar ese agujero con la plata de los trabajadores. Es una postura. Es una postura. Sencillamente ese no es el servicio a la ciudadanía, ese no es el Estado al servicio de la ciudadanía, sino que se ha tomado al contribuyente, que era un sujeto de derecho, como un objeto de contribución, como una mera cuenta de la cual yo puedo obtener una cantidad de dinero. Entrando un poco más en lo que significa esto, tenemos que la ideología, toda esta idea que hay detrás de esta reforma, hasta pretende apropiarse de impuestos que son de las municipalidades. Acá la primera cuestión que se vio es que la Municipalidad de Río Grande no estaba de acuerdo en que el impuesto inmobiliario, que era un impuesto que siempre cobró, ahora la provincia diga que es de la provincia. Dice que es de la provincia porque lo dice, nada más. Y además, en un alarde de bondad, dice, bueno, pero va a ser el 60% para ustedes y nosotros el 40%, pero dentro de 2 años nos llevamos el 100% nosotros. Primeramente hay que decir que en este sentido, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la de Río Grande son una situación totalmente distintas a las 1.250 municipalidades que hay en la República. ¿Por qué? Porque esto, todos sabemos, fue un territorio nacional, es decir, un desmembramiento del gobierno nacional. Algunos decían que se podía considerar como si fuera un ministerio, algo que el gobierno nacional tenía, administraba y decidía, a punto tal que no se elegía gobernador, el gobernador lo elegía el presidente, y después se transformó en provincia. Entonces, antes de la provincia, el Estado territorial legisló y entregó ese poder tributario sobre los inmuebles a los municipios. Esto es lo distinto al resto de los municipios.
Después se ha dicho, porque esto no se escribió, en realidad se dijo de parte del gobierno, cuando la Municipalidad de Río Grande se le paró de manos y le dijo, no, este impuesto es mío. ¿Qué es lo que se dijo? Se dijo que la provincia es continuadora del territorio nacional y que la ley de provincialización dice que todo aquello en que la provincia no hubiera, en que el territorio nacional no hubiere legislado, será legislado por la provincia, cuestión que es totalmente equívoca, porque en realidad la provincia no continúa al territorio nacional, es al revés. El territorio nacional deja de existir y comienza a existir la provincia. Lo que se dice en la ley de provincialización, en lo que tiene que ver con esto que se llamó continuidad jurídica, es que los actos que la provincia no modifique seguirán vigentes. Pero eso no significa que después de 25 años de provincia y de cobranza de estos impuestos por las municipalidades respectivas, ahora se trate de algo que la provincia debe o puede y tiene ese poder para modificar. Esto no es caprichoso, porque antes que esto, la Constitución provincial, es decir, al momento del nacimiento de la Constitución provincial, se estableció estos impuestos como patrimonio de los municipios. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y este tipo hacia acá para qué me viene a hablar de las municipalidades? En realidad a mí lo que me interesa es que me están tocando el bolsillo. Esto importa porque si las municipalidades están sublevándose por la parte que les corresponde, nosotros no podemos hacerlo menos. Es decir, no es que solamente acá haya una cuestión que se reclame porque la ley genera en mi remuneración un descuento, porque la ley me alarga la edad para jubilar o lo que fuere. Acá hay toda una idea global de la provincia de apropiarse de una cantidad de plata a como den las cosas. ¿Y por qué digo a como den las cosas? Porque justamente este nuevo Código Fiscal, que es un poco la temática para que me convocó la gente de los gremios, tiene esa particularidad. Hay una serie de herramientas, de mecanismos, de definiciones que, como dije antes, colocan al contribuyente como un objeto de contribución y no como un sujeto de derechos. Se podría decir que esto es una deshumanización y efectivamente nosotros entendemos que es así, porque se incurre en una serie de cuestiones que son, diría yo, groseras. Por ejemplo, se dice que el contribuyente debe pagar primero si es que quiere ser atendido. Esto es una vieja cuestión, que en derecho se llama solver repete, quiere decir primero pagás y después repetís ese pago. Eso en el mejor de los casos podrá ser con los impuestos, porque el Estado, como dijimos, tiene el poder de generar la imposición. Pero no respecto de las multas, porque la multa es una sanción. Entonces acá el Estado le está diciendo, usted primero cumple la sanción y después yo lo escucho. Groseramente sería que desde acá el compañero lo condenan a 1 año de prisión, digan, bueno, mire, primero cumpla el año de prisión y después puede ser que algún juez lo escuche. Estas son cosas muy sencillas que no hace falta ser abogado para entenderlas. Acá se están invirtiendo las cuestiones relativas a cuáles son los derechos de los ciudadanos. Este código, además de esto, que es relativo exclusivamente a las multas y no a los impuestos, trae además una serie de cosas que son, por ejemplo, el arancelamiento del derecho de defensa. Efectivamente, si usted quiere recurrir a alguna disposición de esta agencia de recaudación, tiene que pagar un arancel. Otra barbaridad, porque resulta ser que si después yo tengo razón y la imposición que me quería ser cobrada no debe serme cobrada, yo he debido pagar un arancel y es dudoso que me digan si me van a devolver ese costo. Independientemente de esto,
hay otra serie de cosas que tiene todo el paquete de ley, no solamente el código, que básicamente tienen que ver con el bolsillo, con la plata, que en realidad es esto lo que nos interesa. Por ejemplo, además de esta cuestión con las municipalidades, que la provincia viene a decir que el impuesto municipal es de ella cuando siempre fue de las municipalidades y además por derecho les corresponde, lo que ocurre es que hay un aumento fenomenal de las bases. Es decir, eso que nosotros llamamos valor fiscal se incrementa en lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario entre un 600 y un 1000%. Lo voy a repetir, entre un 600 y un 1000%. Quiere decir, desde 6 veces más hasta 10 veces más. Vayamos pensando nosotros, si esto ocurre, cuánto va a ser la plata que tenemos que pagar como impuesto inmobiliario por nuestra casa. Y acá se ha dicho, en contestación a una de las notas que nosotros publicamos, que en realidad la propiedad, o sea, la tierra, es el bien que más renta deja a la provincia. Algo que no es así de ninguna manera. Porque en principio la provincia cobra impuestos rurales, no cobra lo de las municipalidades, pero además el tema de la propiedad, de la casa, el techo del trabajador, tiene que ver básicamente con su pertenencia, con su radicación, tiene que ver con la paz social, tiene que ver con la dignidad, que no es algo que haya que mirarlo solamente como un objeto de riqueza o de valoración en sentido pecuniario. Además de estas cuestiones que son básicas, porque nadie puede estar viviendo en un sistema donde se ponen en juego los valores básicos para vivir, no es cierto que la tierra o el impuesto inmobiliario sea aquel que deja más renta a la provincia. Nosotros tenemos el petróleo, tenemos la pesca y tenemos la minería, que son los recursos naturales de la provincia. Ustedes saben que desde el año 94, en la modificación constitucional, incluyó como propiedad, como dominio de los estados provinciales los recursos naturales, cosa que hasta esa fecha no era así. El petróleo era un recurso del Estado. Si había petróleo en la provincia, ese petróleo era del Estado. Ahora es de la provincia. Volviendo a aquello que dijimos al principio de los sistemas de control, no hay un sistema de control eficiente, útil y serio en lo que tiene que ver con la explotación petrolera. ¿Qué quiero decir con esto? La provincia no tiene la certeza de cuál es el monto de ese recurso natural, porque fácticamente no tiene la posibilidad de controlar la cantidad de metros cúbicos que se extraen. Otro tanto pasa con la pesca, que también es un recurso natural importantísimo. Calculen que hace poco tuvimos la noticia que en aguas de la provincia de Chubut, la prefectura había hundido un pesquero de origen oriental que venía a pescar a nuestras costas. Es que nuestras costas son una de las más ricas del planeta y nosotros no tomamos conciencia de eso. Aparentemente los orientales sí, por eso vienen a pescar acá, que se vienen desde lejos a pescar. Quiere decir que no hay otro lugar donde se pueda pescar así. La provincia tampoco sabe cuál es el monto, el volumen de lo que se llevan los que explotan la pesca. Esto lo digo, y es algo que todos conocemos, porque esto se hace mediante declaraciones juradas. Es decir, viene un buque, amarra, sale a hacer lo que se llama una marea, es decir, una salida de pesca, vuelve y dice, pesqué tanto, acá tiene, y en base a esto tributo. Otro tanto pasa con el petróleo, una cosa más complicada. Bien, yo lo que estoy diciendo es que estos agujeros presupuestarios, más allá del origen que tengan, se deben en democracia sanamente resolver a través de aquellos mecanismos que menor perjuicio causen a la población. Y este es el Estado al servicio de la población. Es decir, racionalizar todos aquellos gastos
que deba imponer a todos los que operan y a todos los que son titulares de bienes de riqueza en la provincia. En ese sentido, nosotros decimos que una alternativa podría ser justamente gravar con un criterio de mayor eficiencia, de mayor utilidad, estos que son recursos naturales y que son realmente ricos para lo que son los números de la provincia. No la tierra que tiene como finalidad justamente la pertenencia, la provisión de la paz social, el reconocimiento y la dignidad del trabajo, porque se supone que la casa y las propiedades que tiene un trabajador son el fruto de su esfuerzo, de la puesta a disposición de su capacidad de trabajo. Esto que decimos del aumento de los impuestos, del aumento en dinero, afecta a todo el mundo, a los trabajadores, a los jubilados. Todos tenemos una casita y un autito. Por eso pagamos plata y por eso vamos a pagar mucho más. Entonces ya directamente el impacto que puede tener esta cuestión. Independientemente de que acá también hay toda una postura de herramientas para recaudar, quiere decir, no va a ser fácil que alguien diga que no vale lo que tiene lo que dice el Estado. Lo que se explicó, y el código así lo dice, es que existe un estudio del CFI, el CFI es el Centro Federal de Inversiones, que presuntamente habría hecho una evaluación de la tierra hace 2 años y a partir de ahí es que se actualizan los valores que se tomaban hasta antes para liquidar el impuesto inmobiliario. Esto es algo que no se hizo todavía, porque en verdad las municipalidades no han cobrado como manda la ley. Y acá viene otra demostración de poder tributario ejercido sin límite y sin control. Se ha dicho, y todos hemos escuchado, que el gobierno pretende, si los municipios no cobran la parte del impuesto inmobiliario que la ley les exige y se lo entregan al gobierno, lo que van a hacer es sacar el dinero de la coparticipación federal que le toca al municipio y cobrarse de ahí. Otra demostración, yo ya digo grosera, de cómo manejar el dinero público. En realidad hay una cuestión que viene pasando en el país y ese término que se ha dicho que todos usamos y que naturalizamos cuestiones que no son naturales. Este es el caso. No es natural escuchar que un Estado le dice, bueno, si vos no me pagás yo te retengo y me hago de la plata que es tuya. Es exactamente lo mismo que ha pasado con todos los periodos en que el gobierno debía integrar y depositar en las cuentas del IPAUS el dinero que retenía de los trabajadores. Ese es el sentido. Ese es el sentido. El otro día se hablaba de uno de los empresarios, que se está hablando ahora, que retuvo la plata de las naftas en vez de depositarlas en la FIP, porque la nafta tiene un componente impositivo muy grande. El que vende nafta, de lo que cobra, tiene que dar, y con esa plata se hizo millonario. Acá el Estado está diciendo lo mismo. Yo recibo plata de la coparticipación federal que te la tengo que dar a vos, o sea, la recibo del Estado Nacional para dártela a vos, municipalidad, y resulta que dice, no, me la voy a quedar yo. Es lo mismo, yo no veo diferencia. El tema es que se gasta más de lo que se gana y la cuestión de macro de este código es querer sacar esa plata que hace falta al trabajador a través de esta cuestión y del ejercicio de este poder tributario. Bueno, aparentemente todo lo que estamos diciendo es una cuestión de escepticismo, digamos que viene mal, parece una clase de existencialismo esto. Pero hay cosas para hacer, y volviendo a la idea de que el Estado está al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio del Estado, nosotros tenemos un paraguas
impositivo que es la ley 19.640. Que se habla mucho, pero no se hace nada. La ley 19.640 tiene una serie de mecanismos que si el gobierno se decide a ponerlos en funcionamiento, podría arreglar esta situación, y acá va nuestra propuesta, nuestra alternativa de cambio, porque en realidad, así como vamos, confrontar por esta cuestión, que se llama paquete de leyes, no tiene salida, es decir, podemos vivir enfrentados mucho tiempo más. Importa tirar alguna alternativa, alguna solución, alguna propuesta mejoradora, aunque eso suene muy ambicioso, pero un poco ese es nuestro trabajo también, porque no podemos vivir peleando, porque justamente la paz social en la provincia está alterada, está en crisis, y es una situación delicada. Es decir, acá yo no sé hasta dónde o no sé a dónde está el límite, pero sí sé que no es una situación regular, no podemos vivir así. No podemos pasar el año 2016 en esta situación. Entonces, existe una posibilidad que la ley 19.640 tiene, que es justamente el sistema económico. Para decirlo muy rapidito, la ley 19.640 tiene dos subsistemas. Uno es el sistema industrial, para lo cual los industriales tienen un paraguas hasta el año 2023, porque el expresidente Kirchner firmó un decreto en el cual el Estado Nacional se comprometía a no variar la situación fiscal. Es decir, eso no se puede mover. Ahora, el otro sistema de la ley es lo que se llama el sistema económico, y es lo que tiene que ver con todos nosotros. Básicamente, esto está ligado a los precios de la canasta básica familiar y a todo tipo de precios. Por eso todos vivimos protestando por el precio de los neumáticos, por el precio de los autos. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos hecho toda una cuestión y lo estamos haciendo con esto, pero el gobierno provincial, lejos de defender ese beneficio que tiene, lejos de poner en marcha ese mecanismo que tiene al servicio de la población, no puedo decir que está en contra, pero lo cierto es que no hace nada. Si eso se pusiera en marcha, para lo cual hace falta una serie de controles, básicamente de controles de precios, pero no de controles de precios de la góndola del supermercado, sino de controles de precios de todas las mercaderías que ingresan al territorio, y de exigencia de la ley en lo que hace a la parte comercial. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir que efectivamente este mecanismo está desgastado y está, si se quiere, en una situación de meseta, de plano, porque nadie hace nada. Eso por culpa de los gobiernos que nos han precedido, pero eso no significa que no se pueda hacer. Tampoco lo que estamos diciendo es una solución que la ponemos en marcha hoy y mañana lunes ya da sus efectos. Pero bueno, esto que nos están proponiendo tampoco es para mañana. Acá en realidad lo que se dice, mire, le vamos a descontar una cantidad de plata, pim, pum, pan, y vamos a arreglar el tema de la caja de jubilación, y en un término de 2 años tiene que estar todo bien, pero es un fuego artificial a futuro. ¿Y si dentro de 2 años eso no es así? Entonces, nosotros proponemos otra serie de mecanismos que son justamente poner en marcha la parte económica de la ley de 19.640, que trae como consecuencia una diferencia de precios. Los que vivimos en Tierra del Fuego desde hace muchos años, yo vivo acá hace 32 años, hemos vivido épocas en las que realmente había diferencia de precios y eso se cumplía. Después todo se distorsionó y aquí estamos tratando de explicar estas cuestiones. Pero lo cierto es que si usted desarrolla una política que trae como consecuencia una disminución en los precios, indirectamente lo que está haciendo es dar un aumento de salario, porque quiere decir que el salario alcanza para comprar más bienes que antes. Lo actual, toda
la batalla y la lucha por los incrementos salariales se resuelven en la mesa de un directorio que no está acá en Ushuaia, sino que está en Buenos Aires, con un dígito de computadora, porque si el aumento fue de un 15%, en la góndola aumenta todo el 20%. Por las dudas, aumentamos un 5 más, de modo tal de no perder plata. Entonces todo esto genera unos números que ahora ya ni siquiera manejamos, porque uno va al supermercado y resulta que ayer llevaba un carrito lleno con 10 pesos, hoy pagó 20 pesos y lleva la mitad del carrito. Esa es la dura realidad. Entonces, frente a esto, nosotros vemos que existe ese mecanismo y que sería útil que el gobierno lo ponga en funcionamiento, para decirlo en idioma callejero, le dé un poquito de bola, porque ahí está una solución que es posible. Y esa es una solución que tenemos nosotros solamente, la provincia de Tierra del Fuego, por ser un área aduanera especial. Finalmente, hay otra cuestión que quisiera decirles desde el punto de vista tributario, que es así. Se está hablando en este tiempo, por parte del presidente Macri, de la revisión de la nueva puesta en funcionamiento del sistema de coparticipación federal de impuestos. Esto también es algo de lo que se habla mucho, pero lo que se hace poco. En realidad, el sistema federal de coparticipación supone que de todos los impuestos nacionales que se cobran en todas las provincias, una parte de ellos queda para el Estado Nacional, que es más o menos el 60%, y otra parte, que es más o menos el 40%, se reparte entre las provincias en proporción, en alguna relación, a lo que han recaudado para el Estado Nacional. Esto funcionó así desde que la provincia es provincia. En realidad, nosotros en ese reparto de plata estamos muy mal parados. Primeramente porque nosotros no cobramos impuestos nacionales, es decir, no llevamos nada al Estado Nacional. Y en segundo lugar porque recibimos del Estado Nacional. Nosotros del total recibimos un 0,70%, que es un montón de guita. Es esa guita que recibe la provincia, que dijo ahora que no se la va a dar a las municipalidades, o mejor dicho, que le va a retener la parte de las municipalidades que ella considere que es lo correspondiente al impuesto inmobiliario. Entonces, si ahora tenemos que sentarnos nuevamente con las restantes provincias en una mesa donde cada uno va a ir a defender lo suyo, porque efectivamente le cobra impuestos nacionales al Estado y se los entrega, lo que tiene que defender es la parte que el Estado Nacional le tiene que dar de esos impuestos. Pero nosotros no tenemos nada para dar. Es al revés, nosotros le generamos un gasto fenomenal al Estado Nacional. Porque la ley 19.640 supone, primeramente, exención de impuestos, es decir, no nos es cobrado ningún impuesto nacional. En segundo lugar, el sector industrial, de los impuestos que tuviera que cobrar en el territorio, se los guarda. Y además de eso, el sistema de coparticipación federal nos da el 0,70%. Esto, ¿por qué lo digo? Porque tener la provincia en esta situación supone que la gente del Estado Nacional está mirando cómo hay un fenomenal incremento en la presión tributaria en Tierra del Fuego, donde ellos no cobran un solo peso. Y eso es muy peligroso, porque se está diciendo, yo te doy un regalo para que vos hagas bien las cuentas, administres y tengas un orden. No digo un orden en que esté todo parejito, todo un cierto orden, una cosa definida. Pero acá no hay nada definido. La definición es que cada vez se fue acumulando más deuda. Cada vez el Estado provincial, habiendo ejecutado 25 presupuestos, ha generado más agujeros negros. El agujero negro de mayor visibilidad hoy por hoy es el IPAUS. Entonces, si es que en breve tenemos que ir a discutir esto, no podemos estar en esta situación. El riesgo que se corre también es que desde Buenos Aires
los muchachos de Macri, que en realidad son gerentes de empresas, son economistas, son ejecutivos, son CEOs de empresas, vean que no hay mucho motivo para seguir regalándole plata a Tierra del Fuego. Y eso sería letal. Esto también es una cuestión que dentro de este paquete de leyes no se menciona, pero sí pone en riesgo este sistema, que justamente esto es lo que impacta en nuestra vida, en nuestra cosa cotidiana, en nuestras cuentas cotidianas. No podemos vivir tarjeteando todos los meses y llevando los créditos para adelante. La idea es proveer algún tipo de estabilidad. Bueno, nosotros seriamente pensamos que si se mira un poco más el sistema económico de la ley 19640, se puede estabilizar en algún nivel esta situación. No es que sea la panacea, la solución definitiva, no es que va a sobrar plata, no es que uno se va a parar en la calle y le van a venir a ofrecer dinero, no. Pero sí salir de esta situación sin tener afectado el bolsillo de los trabajadores. Finalmente lo que quiero es decir o tener alguna cierta comparación, un punto de analogía con otros sistemas donde se han implementado esto que trae este Código Fiscal. El ejemplo más gráfico sería la provincia de Buenos Aires, donde hay una gran concentración de riqueza, una proliferación de barrios privados, una cantidad de empresas de seguridad privada que cuidan la plata y el patrimonio de los ricos y un crecimiento infernal de la pobreza. Esto con el accesorio de la droga, del paco y de la falta de seguridad. Ese sistema es el producto de una actitud recaudatoria y del ejercicio abusivo del poder tributario de la provincia de Buenos Aires. Y eso es gráfico, basta que uno vaya y dé una vuelta para saber que esto es así. No es que sea fatalista, pero uno cuando va a comenzar un proceso de transformación tiene que mirar qué es lo que pasó en lugares donde ocurrieron cosas parecidas. Y esto es lo que pasa. Es lógico. Si acá nos sacan la plata que nos quieren sacar, ponen en riesgo el sistema de exención de impuestos nacionales y además podemos llegar a perder el porcentaje de coparticipación que tenemos, la cosa va a venir muy mal. Eso en definitiva, o en síntesis, muy en el macro, es el impacto que tiene este paquete de leyes que nosotros hemos denominado la mayor revolución tributaria en Tierra del Fuego desde que la provincia es provincia. Yo termino acá, les agradezco la atención y nosotros estamos a disposición para las sucesivas necesidades o charlas que nos quieran.